Bienvenidos una vez más a su programa Profundicemos. Hoy continuamos con nuestra serie de las 5 solas de la Reforma Protestante. En el programa anterior tuvimos con nosotros a nuestro distinguido pastor Hansel Albuquerque y hoy tenemos a nuestro distinguido pastor Pilar Alcántara. Buenas tardes, Dios bendiga, un placer estar de nuevo por acá. Bueno, hoy continuamos con esta serie y vamos a tratar, pastor, el tema de solo escritura. Amén. Eh, en base a lo que ya vimos en el programa anterior, vimos cuáles fueron lo que motivó, parte de las cosas que motivaron a una reforma en el periodo de Martín Lutero, 1517. Eh, Martín Lutero se encuentra con las Escrituras, se topa con Romanos y él ve que la salvación es por fe. Ujú. Pero lo que le lleva a esa conclusión es que leyó la Escritura. Así es. Entonces, hoy queremos analizar, pastor, con usted la importancia de esta sola a la luz del día de hoy. Primero pudiéramos hacer tal vez un análisis un poquito, ¿verdad?, atrás de este principio, la importancia de este principio en el periodo pasado, a la vez que pudiéramos analizarlo a la luz de hoy, cómo vemos ese principio a la luz de lo que está pasando hoy. Bien. Bueno, sola escritura. El, el énfasis es que en regla, en materia de fe, de conducta, la Biblia es suficiente. No la Biblia más esto o aquello, sino solo la escritura. Son suficientes para nosotros encontrar todo lo que necesitamos saber respecto a nuestra salvación, respecto al cielo, al infierno, al presente, a la eternidad. En materia de fe, la Biblia es suficiente. Entonces, eh, ¿por qué es en ese momento histórico era tan relevante que se hiciera énfasis en esto? Bueno, porque de alguna manera la iglesia había olvidado, se había apartado de las Sagradas Escrituras y había puesto su confianza y de hecho su destino eterno en otras cosas que no es un fundamento firme. En otras palabras, como si fuera en arena movediza. De ahí entonces que cuando los reformadores entienden esta verdad, se la juegan. No le importa, de hecho, si fuese necesario perder su vida porque ellos estaban cautivos a las Sagradas Escrituras. Si eso bueno, como a la mayoría de ellos le costó la vida. Salvo Martín Lutero, la mayoría de los reformadores eh, perecieron de forma cruenta por defender sus postulados, lo que creían. Pastor, decíamos en el programa pasado, importante señalarlo, que solamente había una iglesia, no era que habían varias iglesias. O sea, la iglesia católica como existía en ese periodo era la iglesia que había. No habían dos, no habían tres, era la única y la que tenía autoridad. Claro, nosotros sabemos que eso es parte de un periodo de mucho tiempo, de 6 periodos específicamente, Ujú. donde la iglesia cambió en el camino. Ahora, en ese proceso se perdió esa idea principal de que solo la Biblia era la palabra de Dios, que la Biblia estaba lo que nosotros necesitábamos, y ya cuando nosotros llegamos a la época de la Reforma, o sea, Martín Lutero se sorprende con lo que está leyendo, al punto de que la salvación ya no era directamente de Dios, eso era cuestión de venta de indulgencias. Así es. O sea, el Papa era la máxima autoridad y estaba la Biblia más las tradiciones de la iglesia. Cuando no fuera que en lugar de ser la Biblia más las tradiciones, fuera lo contrario, las tradiciones más la Biblia. Es como si las escrituras estuvieran en un segundo o tercer plano, porque de hecho estamos hablando que Martín era un novicio
un sacerdote novicio, un aprendiz de sacerdote, y no conocía la Biblia, porque se entendía que esto era prerrogativa de las más altas jerarquías de la iglesia. Por supuesto, el hecho de que las alturas marean, porque la iglesia se mantuvo de manera íntegra, hasta la conversión, o si dudamos de la conversión, llegada de Constantino al seno de la iglesia. Entonces, cuando Constantino llega a la iglesia pasa de ser una iglesia perseguida, una iglesia de estar en catacumbas, a ser una iglesia que se posesiona como cabeza del Estado. Entonces, de ser una iglesia carente de todo lo material, de todo lo económico, de todo lo monetario aquí, pasa a ser una iglesia que vive en opulencia. Porque si el emperador es cristiano, todo el mundo debe ser cristiano. Entonces, llega un momento en el camino que la iglesia se aparta del rumbo. Evidentemente que siempre hubo un remanente, que siempre Dios lo ha tenido, aún en los momentos de mayor oscurantismo, pero ese remanente no tuvo la suficiente gallardía, ni tampoco el apoyo económico y tal vez la disposición de salir de ahí. O sea, entonces la iglesia era la iglesia romana. La iglesia cristiana, pero era la iglesia romana. Hasta el momento de que sí hubo un grupo de hombres que tuvieron la voluntad, la capacidad de enfrentar la corrupción de la iglesia, pero no con el propósito de salir de la iglesia ni dividirla, sino de despertar un análisis, un conversatorio, que nos sentemos a ir por las escrituras a ver dónde fue que nos apartamos del camino. Y eso hace entonces que hombres como Martín Lutero y otros anteriores a él tuvieran el valor de sentar ese precedente. Así que las Sagradas Escrituras vienen a cobrar esa preponderancia en ese momento cuando se piensa en 5 pilares de la reforma que deben regir la iglesia. La fe, que se vio en el programa anterior, la escritura, sola escritura, y las otras 3 que veremos en los programas subsiguientes. Entonces, pastor, ¿cuál sería la base o los principios principales para nosotros hablar de solo escritura? ¿Cuál es la base de ese? Bueno, hay 2 pasajes muy significativos en este sentido. En primer lugar está segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, 16. Pudiéramos pensar en el 17, pero básicamente el 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces el 17, ¿cuál es el propósito de eso? Para que la comunidad de fe, es decir, la iglesia, el hombre, la mujer de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si me está diciendo que lo que yo necesito saber para prepararme en toda buena obra y conducta está en las Sagradas Escrituras, que a su vez es inspirada por Dios, entonces no necesito nada más, solo la Escritura. ¿Y por qué eso? Bueno, porque como aquí nos dice, es inspirada por Dios. O sea, no es una cuestión de que caprichosamente un grupo de escritores pensaron, bueno, vamos a inventarnos algo para regir la conducta de la gente. No, el apóstol Pedro nos advierte luego en su segunda carta
capítulo 1, versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, como era lo que ocurría hasta el momento, que se entendía, como decíamos hace un rato, las Escrituras más las tradiciones y de hecho la infalibilidad del Papa. Entonces, pudiéramos pensar que era primero el Papa, luego las tradiciones y luego las Escrituras. No, Pedro, la profecía, la Escritura, no es esa revelación, esa carta de amor de Dios, no es de interpretación privada, no es el Papa el único que tiene la capacidad de conocer el significado de ella, sino que esta palabra vino no por capricho humano, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, esa es la base. El postulado, básicamente, de esto estriba en lo siguiente. En materia de fe y de conducta, la máxima autoridad para esa praxis cristiana es la Sagrada Escritura. Por tanto, nada que contradiga esa revelación de Dios que se nos ha entregado en la carta de amor de Él, llamada las Escrituras, que contradiga lo que está en las páginas de las Escrituras, debe regular la conducta, la vida del creyente o de la iglesia como colectividad. A mí me gustó, pastor, algo que mencionaba el pastor Hansel en el programa pasado, que a veces usted ve que los concilios, o una iglesia X, para no mencionar la denominación, una iglesia X, ponen disciplina a una mujer porque se pone un pantalón, porque esa es la regla de la iglesia. Pero sin embargo, una persona que habla mentira, no se le pone en disciplina y eso está violando las normas bíblicas. Entonces es que es como si le diéramos más importancia a, a la tradición o a nuestras normas dentro de la iglesia que a las escrituras. Entonces eso se parece mucho a lo mismo que estamos corrigiendo en este momento. O sea, si nosotros tomáramos en cuenta que solo la escritura es lo que va a regir eso, nosotros pusiéramos en balanza la cosa donde van. Primero la escritura, después lo otro. Entonces, yo siento que en nuestros días ocurre algo similar. O sea, en el periodo antes de la Reforma, pues quienes tenían acceso a la Biblia, a la palabra, eran los altos mandos. O sea, el pueblo común no tenía acceso a eso. Y cuando escuchaban en latín en los servicios. ¿No? Ellos no entendían tampoco lo que se les estaba diciendo. Es como si ellos fueran lo que tienen la verdad. Ellos son los que saben lo que significa esto o aquello y ellos determinan qué le dicen a la gente. Entonces eso se parece mucho a lo que ocurre hoy. Que hay personas que los líderes son los que tienen la revelación. El pueblo no sabe nada. Y lo que el líder diga, sueñe, piense o sienta, eso es la verdad porque el Señor se lo reveló a ellos. Entonces eso es un tema que creo que es problemático. Sí, de hecho, volvemos al asunto de las Escrituras. Es que no es de interpretación privada. El apóstol Pedro justamente habla del sacerdocio universal de los santos. En la primera carta 2:9, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es decir, nosotros hacemos mucho énfasis en la iglesia, en la santidad, pero no hacemos énfasis en el sacerdocio universal de los santos. Todos los santos son sacerdotes, los que genuinamente han nacido de nuevo, son sacerdotes del Rey, tienen derecho y acceso a la presencia de Dios, no necesitamos un intermediario. Pues de la misma manera, todos los creyentes tenemos la oportunidad de conocer a Dios a través de la palabra. Claro que Dios de alguna manera ha dotado a algunos siervos suyos para que tengan un mayor grado de iluminación.
Eso no lo podemos ignorar, que está muy vinculado el nivel de iluminación al conocimiento de los idiomas originales de la Biblia, a la capacidad intelectiva del individuo o añadiendo a eso al nivel académico, porque no es lo mismo una persona que esté leyendo, por ejemplo, y lea que Pedro era un pecador, donde dice que era un pescador. O sea, no es lo mismo un pecador que un pescador. Entonces, el nivel académico va a significar mucho en ese sentido, porque si yo leo que él era un pecador y la Biblia dice que era un pescador, ya yo lo voy a señalar como que estaba cometiendo pecado y no que él extraía peces del mar. Entonces, Disculpe, pastor, o como cuando dicen que Jesús le dice a Marta que quite la piedra. perfecto. Entonces, Jesús nunca le dijo a Marta que quitara la piedra. Él le dijo a la multitud que estaba allí que quiten. Fíjese que el verso dice quitad. Quitad es una orden militar que termina en det, que significa quiten. Es plural, quiten la piedra. Y después, punto, Marta que había... La hermana que había muerto. Entonces, no le dijo a Marta que quite la piedra porque sería injusto, porque Jesús sabe que esa piedra necesitaba por lo menos 10 o 12 hombres para que la rodaran. Ujú. Y de hecho, hasta cantamos un coro en ese sentido. Pero, amén del nivel de iluminación que Dios, y en cuarto lugar, por su infinita voluntad, quiere darle a uno más que a otro, bueno, eso es amén de Él. Pero todos los creyentes tenemos la oportunidad y facultad de conocer a Dios a través de la Biblia. De hecho, el libro de Isaías dice que el que caminare por estos caminos, por torpe que sea, no se va a extraviar. Cuando nosotros no somos capaces de aceptar eso, entonces pensamos que el otro, la otra, necesita de mi intervención para que pueda conocer la voluntad de Dios en X o Y asunto. Entonces estoy retrocediendo a la época pre-reforma. Me estoy creyendo el iluminado de Dios y también me estoy poniendo en la posición que estaba el clero, especialmente el Papa y los cardenales, que eran los responsables de sacar o no a una vida del purgatorio u infierno y decidir quién se salva, quién se pierde. Pastor, entonces vamos a analizar esto. Si lo vemos desde este punto de vista, estamos hablando de la escritura, pero si le ponemos al lado las tradiciones, ¿no? O sea, vimos que en la época pre-reforma, o sea, básicamente la tradición era que regía todo. Pero entonces aparecen reformadores que van encontrándose con las escrituras, como usted dice, están dispuestos a dar su vida incluso por defender ese ideal. Eh, Hoy día pasa algo similar, cuando alguien en la iglesia dice, no, que nosotros, usted me está diciendo eso con la Biblia, pero nosotros tenemos 50 años creyendo esto. O sea, es como que si fuera básicamente lo mismo. Sí. Bueno, ahí tenemos que ir justamente al asunto. Si nosotros estamos viendo, como leíamos a Timoteo y a Pedro, que la escritura es la inspirada por Dios, que no fue asunto de voluntad humana, no fue que los hombres caprichosamente decidieron redactar, sino que Dios inspiró a esos hombres. Entonces estamos diciendo que la inspiración y revelación plenaria de la voluntad de Dios se encuentra única y exclusivamente en las Sagradas Escrituras. Y yo estoy diciendo que esa escritura, por ser revelación de Dios, no tiene errores. Es inerrante. No hay fallos.
no hay contradicciones, porque su origen es divino. Tengo que ser suficientemente honesto para reconocer que aunque yo tenga la mejor intención o los iniciadores de mi organización tuvieran la mejor intención, como ninguno de ellos era infalible, tampoco fueron inspirados para redactar ese credo, para redactar ese reglamento. Tenían las buenas intenciones, las mejores intenciones, pero no estaban siendo inspirados. Entonces yo tengo que reconocer que mi reglamento no es inspirado y que yo no soy infalible. Que las únicas infalibles e inspiradas son las Escrituras, porque son inerrantes. No fallan porque es el resultado del influjo del Espíritu Santo en la vida y mente de los escritores. De hecho, el Espíritu Santo estuvo tan activo que no solamente le dio la capacidad a ese escritor, sino que preservó su mente también para que pudiera redactar lo que era la voluntad de Dios. Entonces yo tengo que ser honesto y pensar en ese principio reformador de la reforma. La iglesia reformada siempre reformándose. La iglesia reformada siempre reformándose. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, que de vez en cuando las organizaciones, los concilios, las iglesias locales, las convenciones, tienen que sentarse para filtrar sus credos, para filtrar sus reglamentos, sus dogmas, sus doctrinas, por el filtro de las Escrituras. Y si de alguna manera encontramos algo que riñe, que no pase el filtro, tenemos que ser sinceros, ser honestos y decir, nosotros creímos por años y predicamos esto, pero ahora nos damos cuenta que la Biblia nunca lo condenó. O dejamos de postular esto y ahora nos damos cuenta que es un postulado bíblico. Tenemos que ser lo suficientemente humildes para nosotros adaptar nuestros credos, nuestras dogmas, nuestras normas a las Sagradas Escrituras. Y no se trata de rebeldía, no. Se trata de integridad y de hecho honestidad conmigo mismo. Porque es que si la Biblia prohíbe algo y yo lo he estado pasando por alto, o si la Biblia no prohíbe algo y yo lo he estado condenando, cuando yo recibo la luz, yo debo ser sincero con mi gente y decirle, no, mira, nosotros lo prohibimos por años o nosotros pasamos esto por alto por años, pero lo encontramos en la Biblia. Tenemos que reajustar. Bueno, de nuevo, pudiera parecer sublevación. Todas las organizaciones tienen que tener sus normas, tienen que tener sus reglas, tienen que tener sus credos, porque donde no hay regla, donde no hay leyes, normas, hay anarquía. Pero yo tengo que ser lo suficientemente hábil de mente y debo tener la suficiente libertad para yo contradecir algo que no está en la Biblia y que es un credo humano y que honestamente tengo, y mis líderes o los que lo pusieron ahí, tienen que admitir que ellos no fueron inspirados por el Espíritu Santo al momento de redactar ese credo. Así que no es pecado que yo contradiga un credo humano o un credo de una organización. Lo que yo no debo contradecir lo que dice la Escritura. Pastor, ¿cuál es la evidencia de que las Escrituras, la Biblia, es la revelación de Dios para el hombre? Bueno, es interesante. Amén de los dos pasajes que leímos, por ejemplo,
Ya vimos 2 Timoteo 3, 16, 2 de Pedro 2, 1, que nos habla de esa inspiración, ¿verdad? En su momento se creía que además de la revelación divina de la Escritura, pueden haber otras fuentes de revelación. Y todavía se cree. Ahora, ¿en qué nivel está cada una? Por ejemplo, para nadie es un secreto que Dios se revela a través de la creación o del universo, de lo que vemos, porque si decimos creación ya estamos suponiendo que somos creacionistas, como lo somos por supuesto, pero alguien que no es creacionista, pudiéramos decir la naturaleza. Y esa es la revelación natural. Y los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, un día emite palabra otro día y una noche a otra declara sabiduría. Esa es la revelación natural. La naturaleza revela a Dios. Pero, ¿qué tan subjetivo o qué tan objetivo puede ser esa revelación para que no haya lugar a dudas? ¿Qué tal si yo pienso que esa naturaleza que revela a un creador no es Dios, no es Jehová, y es otros dioses como los dioses del hinduismo, como los dioses de los musulmanes o islámicos, el dios de los islámicos, Buda, Confucio, etcétera? Pero está también la revelación de la conciencia. Bueno, todos nosotros tenemos una conciencia moral que nos acusa o nos aplaude cuando hacemos una cosa encomiable. Bien, qué bien, nos da una palmadita en el hombro, qué bien lo hiciste. Y el más perverso de los hombres tiene que tener un momento que hizo X o Y perversión, o lo tiene, que la conciencia le dice, hey, hey, mira. Pero de nuevo, ¿qué tan subjetivo es eso? ¿Qué tal si la persona tiene su conciencia cauterizada? Bueno, entonces necesitamos una revelación que cumpla con los requisitos y anule estas dos cuestiones de subjetividad. Entonces, de ahí la revelación de la palabra de Dios. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque en la Biblia tiene 66 libros, las Sagradas Escrituras, y cuando nosotros distinguimos las edades bíblicas, como dijera San Agustín, las escrituras van a armonizar solas. Es decir, nosotros nos damos cuenta que desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay una línea de pensamientos y es la salvación humana. Y eso implica, número uno, que Dios creó al hombre en perfección. Número dos, que ese hombre que Dios creó en perfección se corrompió, cayó de la gracia. Número tres, Dios ha estado en su amor detrás de ese humano que lo único que hace respecto a su salvación es huir de ella, tratando de alcanzarlo. Y para eso proveyó un medio que es Jesucristo. El sacrificio expiatorio de Cristo es lo único que nos conecta de nuevo con el diseño original, con Dios. Entonces, todo eso está claramente establecido en las Sagradas Escrituras sin lugar a dudas, sin lugar a equivocación. Y cuando nosotros somos honestos y no vamos a las Escrituras prejuiciados, sino que vamos con la disposición de que Dios nos hable, vamos a encontrar eso. Esa Escritura nos habla entonces de
que son la base de conocer que es inspirado. Nos habla de esas 3 imputaciones divinas, por ejemplo. Como Adán, el representante de Dios, el primer hombre que Dios pone en la tierra, peca, desobedece a Dios, viola el mandamiento, Dios le imputó a toda la raza humana, porque somos descendientes de Adán, el pecado de Adán como si nosotros lo hubiésemos cometido. No parece justo, pero eso está claramente establecido en las Escrituras. Pero en segundo lugar, cuando Jesucristo, que es el medio que Dios utiliza como sacrificio sustitutorio y expiatorio de cada ser humano, muere en la cruz, Dios le imputó a Jesús el pecado de toda la humanidad como si hubiese sido Cristo que hubiese cometido el pecado de toda esa humanidad. Si lo anterior no era justo, esto es menos justo. Si no es justo que a mí me culpen por el pecado de Adán, mucho menos justo es que a Cristo lo culpen por el pecado mío y de toda la humanidad. Entonces ahí eso nos lleva, y eso está claramente establecido en las Escrituras. De hecho, Jesús, la única vez que se sintió solo, lejos de Dios, fue en la cruz y dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estaba cubierto por el pecado de la humanidad. 1 Corintios 1:21, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 1 Corintios 5:21, perdón. Y entonces, eso nos lleva a la tercera imputación. Todos aquellos que se adhieren a esa amnistía, que aceptan ese sacrificio de Jesucristo como bueno y válido y sustitutorio, que es lo único que me libra de irme a la perdición eterna, y yo lo acepto por la fe como era la primera sola, entonces a mí se me imputa la justicia de Cristo. Ya Dios no me ve en mi pecado, en mi maldad, sino que me ve en su Hijo Jesucristo. Me hizo acepto en el amado. Wow. Y eso es la base de que las Escrituras son las únicas que nos presentan eso. No hay otro documento, no hay una tradición que tenga el valor para presentarnos el plan de salvación así. Bueno, pastor, eso nos lleva entonces a la otra pregunta interesante. Según la evidencia que nosotros tenemos hoy, en base a lo que usted ha mencionado, en cuanto al desarrollo de la iglesia, entonces, en este principio bíblico, ¿cómo usted evalúa que nosotros llevamos ese principio? Bueno, yo creo que tenemos que volver al principio de la reforma. Iglesia reformada siempre reformándose. Porque por un lado están los que están muy apegados a sus tradiciones, a sus dogmas, a sus reglamentos, a sus credos, que además de los mandamientos que están en la Escritura, y pensamos en el Decálogo, los 10 mandamientos en Éxodo 20, que se repiten en el Deuteronomio, tienen su propio reglamento en la iglesia de lo que se necesita dejar para poder entrar a esa congregación. Y si tú no te adhieres a eso, no solamente no te quedas ahí, porque eso está bien. Si esas son mis reglas, si tú no quieres estar de acuerdo conmigo, pues te va. Si esas son tus reglas y yo no las acepto, pues me voy. El problema no es irse. El problema es cuando tú te vas, pero no solamente te fuiste, pero ya yo te condeno como impío, hijo del diablo, satánico, y te miro y tú no eres cristiano. Entonces ya yo estoy diciendo
que la última palabra en asunto de fe y quién se salva y quién se pierde, lo tengo yo. O sea, yo determino quién se salva y quién se pierde. Porque, ok, como decía ahorita, si no hay reglas, hay anarquía. Hay que tener reglas. Pero debemos ser lo suficientemente honestos para decirle a nuestra gente, estas son las doctrinas bíblicas y estas son las reglas de nuestra organización, las normas. Mira, hay 1001 congregaciones que no tienen estas normas y tú eres tan santo allá, o tal vez más santo allá, que no observan eso que aquí que la observamos. Pues nosotros estamos pendientes de esas cosas, ya no están pendientes a eso. Así que tú decides si te quedas. Hasta ahí está bien. El problema de nuevo es que si se va, ya yo lo pongo como un rebelde, es un impío, es un pecador, porque no se sometió a nuestras reglas, a nuestro reglamento. Eso por un lado. Y eso es legalismo, eso es sectarismo, y la Biblia no es legalista. Jesucristo fue sectario, porque él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y de hecho dijo, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, por eso mis ovejas no lo oyeron. O sea, está diciendo, eso es presunción. Está presumiendo, o es verdad, o el tipo está demente. Pero nosotros sabemos por la escritura que estaba diciendo la verdad. Ok, amén. Pero, por otro lado, están entonces los que pisotean lo que la Biblia dice. Sí, la Biblia dice tal cosa, pero yo soñé. O sea, no tiene un reglamento. Ahí es donde nada es nada. Ahí es donde hay puertas abiertas. Ahí es donde no se condena el pecado porque demasiado problema tiene la gente con los golpes que el diablo le da en el mundo para que venga a la iglesia a alguien restregarle su pecado encima, en la cara. Entonces son dos polos opuestos. Está los demasiado pegados a sus reglamentos que no son honestos para decirle a la gente esto no es pecado, pero nosotros lo prohibimos. Y están los que nada es pecado. Ya nada es nada. Entonces hay un problema serio que yo creo que la iglesia debe volver a las escrituras. Debemos seguir reformándonos. Si tenemos un reglamento pasado de moda, desfasado y irracional, vamos a filtrarlo por la Biblia. Pero si no tenemos nada, y entonces voy a predicar mis caprichos, mis emociones, lo que yo soñé, lo que a mí me parece, o lo que la gente quiere oír para entretenerse. Entonces vamos a ser claros, somos un circo que vamos a entretener a la gente para que llegue, y en ese sentido tenemos que graduarnos de payasos para que se queden, porque por un show pueden llegar, pero ¿qué tiempo lo vamos a mantener en ese show? Entonces, las Sagradas Escrituras deben volver a ser el baluarte de la iglesia. Los reformadores enfatizaron en esto, que la Escritura es la única fuente de revelación de Dios. Y de hecho, dice la Biblia, todo hombre es mentiroso y solo Dios es veraz. La idea de todo esto es que, de nuevo, por más intencionales que sean los pensadores de los credos, no son inspirados y tienen una tendencia natural a equivocarse, a fallar. Si nosotros no somos sinceros en eso, entonces vamos a decir, mi concilio, mi iglesia, no se puede equivocar.
Así que tenemos la verdad y ya la Biblia no viene siendo la fuente fidedigna de toda conducta y acto de la iglesia, del creyente, sino el concilio. Y yo no creo que ningún concilio se atreva, y ningún pastor u obispo o apóstol se atreva a decir, no, es que nuestro concilio no se equivoca. Este reglamento fue inspirado por Dios. Cuando ese grupo de hombres nos pusimos de acuerdo en eso, estábamos siendo guiados por el Espíritu Santo. No, por lo tanto, esto es absolutamente autoritativo. No, eso solamente eso es prerrogativa de la iglesia solamente. Pero, disculpe, pastor, pero lo que ocurre es que tal vez no lo dicen, pero viven como si creyeran lo opuesto. Porque es lo que decíamos, por ejemplo, en el programa pasado. Hubo un papa que se atrevió a decir que si la palabra y él entraban en contradicción, Se quien tenía la imponía, autoridad era era él, él. O sí, sea, sí, o sea, hoy día, o sea, él sí. lo dijo. Ujú, Nosotros vivimos así, aunque no lo decimos. O ujú, sea, nuestro concilio, aquí lo que se salvan somos tantos. ujú. Somos los que hacemos así, nos comportamos así, nos ponemos esto, o nos quitamos lo otro. Todo el que haga lo opuesto a nosotros está condenado. Es triste entonces que hoy algunas iglesias, denominaciones y concilios piensen lo mismo. Tristemente. Entonces, concluyendo, eh, en el concilio de Trento, por ejemplo, que el Papa o la Iglesia de Roma, en respuesta a Lutero y al protestantismo, afirma que las verdades de Dios que se encontraban en las escrituras, pero también se encontraban en las tradiciones. Es decir, no es que necesariamente si entran en contradicción, como dijo Hildebrando, el Ujú. Papa, él tenía la razón. No es que ahí ellos escribieron que si tú quieres conocer la verdad de Dios, tú la puedes encontrar en las escrituras y en las tradiciones de la iglesia. Es como expresaran textualmente que la verdad de Dios está en parte en las escrituras y en parte en la tradición. Oiga eso, en parte en las escrituras y en parte en la tradición. Por eso la iglesia romana, y tristemente hoy todavía lo sigue postulando, que hay distintas y separadas fuentes de autoridad para la iglesia. O sea, las Sagradas Escrituras, las tradiciones, el Papa, las cátedras del Papa, tienen la misma autoridad. Es algo que hoy uno pudiera oírlo así, dice, pues una herejía olímpica. Pero cuando nosotros queremos imponer nuestros criterios, nuestras opiniones y nuestros reglamentos a la feligresía, a la iglesia, es como si estuviéramos haciendo eso, cometiendo la misma herejía que en otrora cometiera la iglesia romana. Wow. Entonces, las Sagradas Escrituras son autosuficientes, son inerrantes, es la máxima autoridad en asuntos de fe y de conducta, de práctica para la iglesia de todos los tiempos. Necesitamos entonces seguir reformándonos. De nuevo, ir y revisar si nuestros textos, nuestros credos, nuestros reglamentos están afines con las Sagradas Escrituras. De otra manera, debemos ser lo suficientemente sinceros para retractarnos. Amén. Bueno, esto piqui se extiende, pastor. Ha puesto el listón otra vez muy alto. Esperamos
que para el próximo episodio, ¿no? Seguir profundizando en esta serie, que creo que es de bastante interés para nuestros días. Amén. Así Amén. que Dios le bendiga. Esto fue Profundicemos. Amén.